La comisaría central de la ciudad siempre olía a café quemado, sudor y desinfectante barato. Era un lugar donde el tiempo parecía estancarse entre turnos interminables, donde los delincuentes entraban esposados y salían con la misma mirada vacía, y donde casi nadie reparaba en las personas que, en silencio, borraban las huellas del caos cada noche. Isabela Ramírez era una de esas personas. Llevaba años limpiando aquellos pasillos grises con un uniforme azul que ya había perdido el color original. Se movía con rapidez, trapeador en mano, recogiendo colillas, vasos de plástico y papeles arrugados que los oficiales dejaban caer sin pensarlo 2 veces. No se quejaba. No podía permitírselo. Su madre llevaba meses postrada en cama con una enfermedad que devoraba poco a poco sus fuerzas, y su hermano Matías, de apenas 8 años, necesitaba uniformes, cuadernos y alguien que le preparara la cena. El sueldo de limpiadora era bajo, pero era constante. Era algo. Lo único que hacía sus noches más pesadas era el inspector Alejandro Ferrer. Todo el mundo en la comisaría lo conocía. 10 años en la policía lo habían convertido en una leyenda a medias, eficaz, implacable y con un carácter que podía congelar la sangre. No gritaba a menudo, pero cuando lo hacía, hasta los veteranos bajaban la voz. No creía en segundas oportunidades, ni en excusas, ni en sentimentalismos. Para él, la vida era una línea recta, o estabas del lado correcto o no lo estabas. Punto. Aquella noche llegó más tarde de lo habitual. Había pasado el día persiguiendo a una banda de ladrones de autos y el cansancio le pesaba en los hombros como una losa. Entró en su oficina sin encender todas las luces, solo la lámpara del escritorio, y se encontró con Isabela arrodillada limpiando el suelo. «Otra vez tú», masculló, quitándose la chaqueta y dejándola caer sobre la silla. Isabela se incorporó de inmediato. «Disculpe, inspector. Ya terminó». Se giró para seguir trapeando y, sin querer, golpeó con el mango un vaso de café medio lleno que había sobre la mesa. El líquido oscuro se derramó sobre una carpeta llena de informes que Alejandro había pasado horas redactando. El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía cortar. Isabela palideció. Alejandro cerró los ojos un segundo, respirando hondo, y cuando los abrió la miró con una furia fría que hizo que ella diera un paso atrás. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Lo siento mucho, señor. No fue mi intención, eso no cambia nada, la cortó él. ¿Sabes cuánto tiempo me llevó a hacer esos informes? Isabela intentó rescatar algunos papeles con manos temblorosas. ¿Puedo secarlos? Tal vez, déjalo, dijo él, y su voz retumbó como un trueno bajo. Ella apretó los labios, sintiendo el nudo familiar en la garganta. Había oído gritos peores en su vida, pero por alguna razón aquellos le dolieron más. Lo siento, repitió en voz muy baja. Alejandro la observó un momento. Había algo en la forma en que ella bajaba la mirada, en cómo apretaba los puños como conteniendo lágrimas antiguas, que lo inquietó. Pero no era su problema. Solo vete, dijo al fin, dándole la espalda. Isabela salió casi corriendo, con los ojos ardiéndole. No sabía que, en ese preciso instante, algo había empezado a moverse entre ellos, algo que ninguno de los dos podía controlar todavía. Al día siguiente Isabela regresó decidida a evitarlo a toda costa. Se movía por los pasillos con la cabeza gacha, limpiando rápido, sin detenerse. Pero el destino, o la casualidad, tenía otros planes. Mientras fregaba el pasillo principal, oyó a 2 oficiales hablando en voz alta. El inspector Ferrer casi atrapa al ladrón anoche. Se le escapó por los pelos. Estaba furioso. No me gustaría cruzarme con él hoy. Isabela siguió trabajando, pero entonces una voz grave la detuvo en seco. «Tú». Se giró lentamente. Alejandro estaba allí, con el ceño fruncido, mirándola fijamente. «Ven conmigo». El corazón le dio un vuelco. ¿Habría hecho algo mal otra vez? Lo siguió en silencio hasta la sala de descanso. Él sacó una taza de café de la máquina y se la tendió sin decir nada. Isabela lo miró confundida. ¿Para mí? Está caliente, respondió él con impaciencia, como si le molestara tener que explicar lo obvio. Gracias, ¿pero por qué? Alejandro suspiró, pasándose una mano por el pelo. Por lo de ayer.
Fue lo más parecido a una disculpa que Isabela había oído nunca de un hombre como él. Está bien, dijo ella en voz baja. Estoy acostumbrada. Él frunció el ceño. ¿A qué? Ella se encogió de hombros. A que me griten. Algo en aquellas palabras lo golpeó. No sabía nada de su vida, pero esa simple frase le hizo imaginar cosas que no quería imaginar. Antes de que pudiera responder, un oficial irrumpió en la sala. Inspector, tenemos un problema. El sospechoso de anoche fue visto cerca del mercado. Alejandro maldijo por lo bajo y se giró hacia Isabela. Tengo que irme. Ella asintió. Él ya estaba en la puerta cuando, sin pensarlo, le rozó el hombro con suavidad. Cuídate. Fue solo un segundo, pero Isabela sintió que el mundo se detenía. Lo vio marcharse, y por primera vez en mucho tiempo, su corazón latió de una forma distinta. No entendía qué estaba pasando. Solo sabía que Alejandro Ferrer no era tan impenetrable como parecía, y que eso lo hacía peligroso. Los días siguientes fueron una danza extraña de miradas fugaces y silencios cargados. Él ya no la ignoraba cuando pasaba por los pasillos. Ella ya no bajaba la cabeza tan rápido. A veces él aparecía de repente para quitarle una cubeta pesada de las manos con un seco déjame. A veces le preguntaba problemas, cuando la veía mirar el teléfono con preocupación. Pequeños gestos que, para alguien como Isabela, valían más que palabras grandiosas. Una noche, al terminar su turno, tomó el autobús de siempre. Se sentó atrás, con la cabeza apoyada en la ventanilla, mirando las luces de la ciudad deslizarse como lágrimas. De pronto, una voz ronca rompió la calma. Dame tu bolso. Un hombre encapuchado acababa de subir con un cuchillo en la mano. El pánico se extendió entre los pasajeros. Cuando llegó hasta ella, Isabela le entregó el bolso sin resistencia, temblando. El ladrón se dispuso a bajar, pero una figura alta y firme bloqueó la puerta. ¿A dónde crees que vas? Era Alejandro. En segundos lo tenía reducido en el suelo, esposado. Los pasajeros aplaudieron. Isabela apenas podía creerlo. ¿Estás bien? Le preguntó él, con el ceño fruncido. Ella asintió, aún en shock. ¿Qué hace usted aquí? Mi auto está en el taller, respondió él, desviando la mirada un segundo. Cuando llegaron a la comisaría para hacer la denuncia, Alejandro le dio un vaso de agua. Tómate un momento. Gracias, inspector. Él apretó los labios. Alejandro, corrigió en voz baja. Llámame Alejandro. Ella repitió su nombre casi sin aliento. Y en ese instante supo que su corazón ya no le pertenecía del todo. Desde entonces, todo cambió poco a poco. Alejandro empezó a aparecer cuando ella cargaba cosas pesadas, a quedarse un segundo más de lo necesario cuando sus caminos se cruzaban. Isabela anotaba cada detalle, aunque se repetía que no debía ilusionarse. Un hombre como él jamás se fijaría en alguien como ella. Pero una noche, al salir tarde de la comisaría, decidió caminar a casa porque ya no había autobuses. Las calles estaban oscuras y vacías. De pronto sintió pasos detrás. Se giró y vio a un hombre apoyado en la pared, mirándola con una sonrisa que le heló la sangre. Hola, Isa. Era Marcos, su exnovio. El mismo que la había lastimado años atrás. ¿Qué quieres? Preguntó ella, retrocediendo. Te he estado buscando. Intentó agarrarla del brazo, pero una mano firme lo detuvo. Creo que ella te dijo que la dejaras en paz. Alejandro. Marcos intentó zafarse, pero Alejandro lo empujó contra la pared con una fuerza contenida y peligrosa. Si vuelves a acercarte a ella, no habrá próxima vez. Marcos palideció y salió corriendo. Isabela temblaba. Alejandro se giró hacia ella. ¿Estás bien? Ella asintió sin palabras. ¿Cómo supiste? Te vi salir tarde y te seguí. Para asegurarme de que llegaras bien. Isabela sintió que algo dentro de ella se rompía. Sin pensarlo, se acercó y lo abrazó. Al principio él se tensó, como si no supiera qué hacer con aquel contacto. Pero luego sus brazos la rodearon con fuerza, y en ese abrazo ambos entendieron que ya no había marcha atrás. Caminaron en silencio hasta la puerta de su casa.
Antes de despedirse, Isabela quiso decir 1000 cosas: gracias por cuidarme, gracias por verme, gracias por hacerme sentir que valgo algo. Pero solo salió un susurro: buenas noches. Buenas noches, Isabela, respondió él, y su voz sonó más suave que nunca. Ninguno de los dos durmió aquella noche. Los días siguientes fueron un torbellino de miradas que duraban demasiado, de roces accidentales que encendían la piel, de silencios que decían todo lo que las palabras aún no se atrevían. Hasta que una noche Alejandro la esperó al final del turno. Ven conmigo. La llevó a un pequeño café abierto las 24 horas y se sentaron frente a frente. No soy bueno en esto, empezó él, apoyando los codos en la mesa. Relaciones. Sentimientos. No sé cómo hacerlo. Isabela sintió que el corazón le latía en la garganta. Pero quiero intentarlo contigo. Ella tragó saliva. No sé si es buena idea. Yo tampoco. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento nada. Tomó su mano sobre la mesa. Sus dedos se entrelazaron como si siempre hubieran pertenecido allí. Y así empezó todo de verdad. Los besos llegaron después, primero uno impulsivo en un pasillo de la comisaría tras otra aparición de Marcos, luego otro más lento, más profundo, en un mirador con vistas a la ciudad iluminada. Cada beso era una promesa, cada caricia una confesión. Pero no todo era fácil. Los rumores corrieron por la comisaría como pólvora: Ferrer con la limpiadora, seguro ella lo está usando. Él solo está jugando. Isabela los oía y se encogía por dentro. Alejandro los ignoraba, pero veía cómo la afectaban. Y entonces Marcos volvió. Primero merodeando. Luego amenazando. Una noche irrumpió en la casa de Alejandro mientras él no estaba, armado. Isabela lo vio por la mirilla y llamó a Alejandro con manos temblorosas. Marcos pateó la puerta hasta abrirla. Pero Alejandro llegó a tiempo. Un disparo al hombro. Un golpe final. Marcos cayó inconsciente. Cuando todo terminó, Alejandro abrazó a Isabela como si temiera que se desvaneciera. No voy a perderte, susurró contra su pelo. Ella lloró contra su pecho. No quiero vivir con miedo. Él la miró a los ojos. Entonces vámonos. Lejos. Donde nadie nos conozca. Donde podamos empezar de nuevo. ¿Lo harías por mí? Haría cualquier cosa por ti. Y así, una mañana temprano, dejaron atrás la comisaría, los rumores, los fantasmas. Subieron a un auto viejo con 2 maletas y el corazón lleno de algo que ninguno de los dos había tenido antes: esperanza. No importaba a dónde fueran. Solo importaba que iban juntos.